En la actualidad, científicos e ingenieros del mundo, de todo el mundo, se han puesto de acuerdo para crear patrones que sean válidos internacionalmente, y por ello se ha creado un sistema que regula las distintas unidades de medida para las magnitudes físicas, define patrones para cada una de ellas. Este sistema internacional tiene 7 magnitudes fundamentales definidas y cada una de ellas cuenta con patrones que han ido cambiando a lo largo del tiempo, y la razón es que los antiguos han sido sustituidos por otros mucho más precisos a medida que ha avanzado la tecnología. Por ejemplo, el patrón de masa, que era 1 kilogramo de platino iridio, fue sustituido por una balanza de watts que relaciona la masa con una constante fundamental de la física, la constante de Planck. Hoy en día, la mayoría de los patrones están basados en constantes físicas fundamentales. Si ya tenemos claro para qué necesitamos las magnitudes en la física, veamos ahora 2 tipos de magnitudes que estudiamos. Hay algunas magnitudes que las podemos describir plenamente con un número y, por supuesto, la unidad correspondiente. Por ejemplo, si digo que la masa de este cuerpo es de 1 kilogramo, ya nos queda clara la información, no necesito agregar nada más. Lo mismo ocurre con la temperatura. Si la temperatura de la sala en que me encuentro es de 25 grados Celsius, esa información es suficiente para conocerlo todo sobre esa magnitud. A este tipo de magnitud le llamamos magnitudes escalares. Sin embargo, hay otras magnitudes donde un solo número no es suficiente. Por ejemplo, pensemos en la situación de alguien que nos dice que caminó en línea recta 200 metros. Si nosotros queremos conocer su posición, o sea, dónde se encuentra, esta sola información no es suficiente. Además, vamos a necesitar conocer en qué dirección se movió. Para ello, se ha ideado un ente matemático que nos representa gráficamente esta situación. A través de un segmento con una flecha en su extremo, podemos asociar el tamaño del segmento con la distancia recorrida y además nos dice la dirección. A este ente matemático le llamamos vector. Noten que si establecemos unos determinados ejes coordenados, con el ángulo que forma este vector con un eje determinado más el tamaño del vector, conocemos exactamente dónde se encuentra esta persona. Por último, y para dejar clara la diferencia, vamos a suponer que esa misma persona primero camina en dirección norte 4 kilómetros y luego en dirección este 3 kilómetros. La distancia al origen no es la suma de 4 más 3, sino que es 5 kilómetros. Este resultado uno lo ve claramente del dibujo, pero se obtiene naturalmente si consideramos los movimientos como 2 vectores A y B y luego los sumamos. Cómo sumar vectores lo vamos a ver en detalle en un próximo video, pero ahora, por geometría, podemos saber que la magnitud del vector C, que es la suma de A más B, es 5 kilómetros. Ojo que la distancia recorrida, que es una magnitud que también podemos definir, sí es 7 kilómetros, pero la distancia al origen del movimiento es de 5 kilómetros.